Hola David, buenas tardes. No tiene audio, no tiene audio. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí ya. Es que Buenas ahí, tardes, José Luis. pues aquí Como estamos. siempre, es un gusto estar contigo y con todos ustedes como cada martes. Oye, ¿vas a ir el 14 de febrero? Pues por supuesto, ¿tú crees que me voy a perder? Acuérdate que con Manuel hay que ir al Club de los Bohemios Pecadores. Órale. Los que necesitan pedir perdón o pedir permiso, Manuel nos puede ayudar. Oye, pero dicen que es mejor pedir perdón, ¿no? Pues no sé, depende del número de guamazos que estés dispuesto a aguantar. Por eso, bueno, hay que tener condición, claro. No Sí, por eso, sí. pero mira, como dicen, con música todo sale mejor. Y en un Con ambiente bohemio romántico, pues imagínate como todo, como que todo se suaviza. Bueno, mi abuelita decía que con pan las penas son buenas, ahora le cambiamos, ¿no? Con música, Las, imagínate un los guamazos ambiente, son buenos. también. No, pero eh, digo, ahí va a haber sorpresas el próximo martes, de hoy en 8. No, en serio, si pueden, no falten, no se la pierdan, no se van a arrepentir. Y no solamente no se van a arrepentir, van a regresar, te lo juro. Órale. Bueno, pues igual Bueno, nosotros andamos ahí, ¿eh? Ahí, a ver no si sería hacemos mala idea, ¿eh? alguna especie de transmisión o grabación, a ver qué se nos ocurre A hacer, ¿no? ver qué se nos ocurre. Bueno, bueno, el día de hoy nos habías compartido un tema, os digo, todos han sido interesantes, pero este pinta otra vez súper interesante, ¿no? Bueno, continuando con el tema que vimos la semana pasada, ¿te Exacto, acuerdas? sí. De la conducta del profesional de la seguridad. Hablábamos que sí, la conducta es importante porque eso habla de la efectividad, de la calidad, ¿te Ujú. acuerdas? Del valor de la seguridad. Pero el problema es que todo esto no depende nada más del profesional y de la empresa que presta los servicios. ¿Te acuerdas que hablábamos de una corresponsabilidad del usuario, Sí, del cliente? sí. Porque finalmente el cliente es el que decide quién y cómo. Y muchas veces ya ves que se dice que el cliente siempre tiene la razón porque el que paga manda. Bueno, El di- problema, así dice el dicho, digo, no lo especifica detalladamente, pero no, es que combiné dos dichos. Primero, que dice el cliente siempre tiene la razón y el otro es el que paga manda. Pero sí. fíjate que aquí viene un problema muy grave, que muchas veces el cliente, el usuario de los servicios de seguridad, es el que pone el desorden. ¿Qué te parece si vemos este video Ok. y lo comentamos? Porque hay dos modalidades en las que el cliente tiene mucha responsabilidad en lo que pasa. Son dos modalidades de desorden. Sí, donde se induce mucho el desorden. Ok. Bueno, vamos a verlo y ahorita platicamos. Así es. El cliente constituye el germen y la razón de ser de cualquier entidad que pretenda prestar algún servicio. Por ello, conocer sus características, su naturaleza y sobre todo sus necesidades determina el potencial de éxito para dicha entidad con ese propósito. En general, un servicio consiste en la entrega de un beneficio intangible a un cliente con el propósito de contribuir al logro de sus objetivos de negocio. Ejemplos de servicios son la atención en ventanilla de una sucursal bancaria o la entrega de mensajería. Para estos efectos se puede establecer que en general los objetivos de un cliente son, en orden ascendente, sobrevivir como entidad en el mercado, permanecer de manera estable en el mercado y finalmente prevalecer sobre la competencia en su mercado. Para ello, el cliente debe desarrollar capacidad de rentabilidad para sobrevivir, de productividad para permanecer y de competitividad para prevalecer. Y la aportación de cualquier servicio debe de contribuir a la construcción de estas capacidades. En consecuencias, la expectativa del cliente ante cualquier servicio
comprende dos niveles. Primero, el cumplimiento. Esto, como resultado de una medición objetiva, es cuantificable y permanece constante. Y un segundo nivel de satisfacción, que depende de una percepción subjetiva, no es cuantificable y llega a ser voluble. El reto fundamental para cualquier servicio es atender la dinámica de satisfacción del cliente, que comprende la confluencia de tres factores: las necesidades reales del cliente, las expectativas del cliente, esto es, lo que el cliente cree que necesita, y la realidad de posibilidades factibles y viables del prestador de servicio, de tal suerte que el grado de satisfacción que se puede alcanzar con un cliente resulta de la intersección de estos tres factores. En particular, el objetivo de los servicios de seguridad es que no pase nada que pueda interrumpir o interferir con la continuidad del proceso de negocio del cliente, business continuity. Con ello, le permite una operación continua que le permita, a su vez, lograr primero la rentabilidad, eventualmente la productividad y finalmente la competitividad para prevalecer en el mercado. En este contexto, la forma en que el cliente percibe a los servicios de seguridad se puede plasmar en este ciclo. Primero, otorga el beneficio de la duda al prestador de servicios. Con ello, el prestador de servicios debe demostrar efectividad, ante todo, en el cumplimiento de los compromisos. Si logra demostrar la efectividad, se ganará la confiabilidad del cliente. Al ganarse la confiabilidad del cliente, le dará mayor credibilidad. Ante mayor credibilidad, el prestador deberá mostrar mayor efectividad, lo cual contribuirá a mejorar la confiabilidad hasta lograr lo que puede ser un círculo virtuoso. Pero también se puede convertir en un círculo vicioso si la efectividad no responde a la credibilidad, con lo cual degrada la confiabilidad hasta perderse totalmente la confianza del cliente. Por tanto, de acuerdo al perfil de expectativas del cliente, el resultado del servicio de seguridad debe plasmarse en estos términos: que el cliente debe de estar seguro, esto es, el cumplimiento, que no sufra daños, pero también debe sentirse seguro, que esto es una medida de satisfacción en donde el cliente no tenga temor de sufrir daños. El problema es que en seguridad muchas veces la percepción es más influyente que la medición. Puede el cliente estar seguro, pero no sentirse seguros, y al sentirse insatisfecho, buscará cambiar a otro prestador de servicios. Para estos propósitos, un aspecto fundamental es el posicionamiento del prestador de servicios ante el cliente, el cual contempla tres factores. El primer factor es la aportación de la seguridad al cliente, y la aportación fundamental se describe en que la seguridad constituye una herramienta de competitividad, ya que al mantener la continuidad del negocio, permite que el cliente pueda mantenerse a la par de sus competidores e inclusive llegar a vencerlos. El segundo factor es la forma de la relación entre prestador y cliente, que puede ser como proveedor, en el cual solo se proporciona el servicio sin involucrarse en la dinámica del negocio del cliente. Y en ese sentido, un proveedor puede ser reemplazable porque el cliente siempre se estará preguntando por qué con él y no con otro. Mientras que en la forma de socio de negocio, el prestador se involucra y se sumerge en la dinámica del negocio del cliente, se vuelve parte, de tal manera que se vuelve un elemento difícilmente prescindible o sustituible. El tercer factor
es el costo del servicio, porque en el cliente siempre habrá un interés de tener el costo más reducido. En este sentido, el planteamiento que debe hacer el prestador ante el cliente es cuánto vale lo que quieres proteger, cuánto te cuesta protegerlo. Pero el sentido de cuánto vale lo que se quiere proteger no es el valor de los recursos del cliente, sino el valor del negocio que el cliente puede hacer si dispone de los recursos, si no pierde su control o de hecho inclusive si no los pierde. Otro aspecto igualmente relevante es la limitación genérica que se proyecta para cualquier servicio de seguridad, y es que las necesidades del negocio siempre van a prevalecer sobre las medidas de seguridad. Esto significa que las necesidades de operación y exposición del negocio siempre van a prevalecer sobre cualquier restricción de seguridad que se pretenda establecer, ya que la continuidad del negocio, la continuidad de la operación del negocio debe de ser permitida, con lo cual puede abrir la oportunidad para riesgos y amenazas contra el mismo negocio. Por ello, es posible que en algún momento el prestador de servicios se vea ante la decisión más difícil de tomar, que es decir no. No ante un posible servicio a un cliente, pero cuyas condiciones sean demasiado complejas o muy limitantes para tener posibilidades reales de éxito. En este caso, es preferible decir no y no empezar un proceso que pudiera saldarse con un fracaso, que dañe la reputación del prestador ante otros posibles clientes con mucho mayor potencial lucrativo. Entendiendo la naturaleza con fines de lucro de cualquier entidad prestadora de servicios, sin embargo, es importante que se evalúe la conveniencia de emprender un servicio con un cliente. Para ello, se debe considerar a largo plazo las verdaderas posibilidades de éxito y el balance costo-beneficio, porque siempre será preferible decir no a un cliente que pudiera dañar la reputación del prestador ante otras posibilidades futuras. Porque hay que recordar que es preferible perder dinero, pero nunca se debe perder la reputación, porque mantener una buena reputación puede abrir espacios de oportunidad para otras posibilidades de mucho mayor beneficio financiero y operativo. ¿Cómo Oye, la ves, David, José pues, Luis? otra vez, digo, como estudiantes en curso intensivo, tratando de aprender todo lo que no aprendimos toda la vida en, Ajá. en Pero, en unos meses. ¿qué te parece el panorama? ¿Esa es la realidad? No, pues sí, o sea, eh, pues no hay ni cómo contradecirlo, ¿no? Así es. Y fíjate que ese es un problema, porque como todo, la gente dice, yo te contraté, no me interesa lo que hagas. Ujú. Pero aquí viene el primer problema, que normalmente el cliente quiere bueno, bonito y barato. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión lo habíamos comentado? Ese Quiere, es el problema, ¿no? El quiere inicio. Rambos de a dólar. Ajá. Y espérame, no es así. Dice, oye, pues nada más me traes un cuate, sí, pero a ver, ¿qué hay detrás de este cuate? Hay uniformes, capacitación, pasivo laboral. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos comentado? ¿Cuánto cobran por un guardia? ¿Cuánto realmente cuesta operar ese guardia? Todo el pasivo laboral y eso si le dan prestaciones. Ajá. Pero si son guardias demasiado baratos, pues son los guardias tostoneros, que andan más preocupados buscando las propinas que hacer su trabajo
porque lo que les pagan no les alcanza, Sí, obvio, ni para comer a veces, ¿no? ni para comer a veces exactamente. Y esta es una realidad que el cliente ignora y a veces quiere ignorar, porque dice, para eso te contraté, tú resuélveme el problema. Sí, Cuando si te fijas, es el mismo cliente el que crea los problemas. sí, más bien no que lo busca ignorar, sino que no le interesa, ¿no? Muchas veces a conveniencia, José Luis, la verdad. Pero, Y te decía, bueno, hay, obvio, sí es su conveniencia, pero en realidad no le interesa. No está no, dentro de sus temas del día o de la semana o del piensa año. que por pagar ya se Exacto, desentiende. exacto. Que porque negoció un buen precio es muy hábil. Ajá, Es muy hábil y es un buen empresario. sí, Y entonces, lo que no le interesa es saber las consecuencias de todo eso. correcto. ¿Cuál es ¿No? la consecuencia? Imagínate, una joyería que tiene ventas por 100,000 pesos semanales. Ujú. ¿Cuál es la consecuencia de tener un guardia que gana, no que le cobren, que gana 5,000 pesos quincenales? No, pues, o sea, Hay mucha tentación, ¿no crees? pues sí. Sí, pero Porque el guardia se entera de todo. sí, ese es el detalle. O sea, por eso, fíjate, ahí viene el detalle de los secuestros, por ejemplo. Los Ujú, secuestros siempre llegan por gente cercanas a nosotros. correcto, viene por información interna. Por eso, Exacto. fíjate, hablamos del cliente desentendido. Es tu Ujú. problema. Y fíjate que muchas veces el cliente desentendido, en realidad, es que cuando oye la palabra seguridad le da miedo. Sí, Tiene miedo, pero no lo dice. Dice, sí, no me hables de eso. No quiero saber. No quiero asustarme. ¿Sí? sí, pero Está ya el está cliente, asustado, pero ya está exacto, asustado. está el cliente ignorante, Sí, que no sabe nada. Y por el contrario, está el cliente conocedor, entre comillas, porque ha leído mucho en internet y cree que sabe. bueno, ¿Cuál crees que sea el peor? ese en realidad no es conocedor. No, por eso dije conocedor, entre comillas. Sí, lo que pasa es que yo creo que vamos a tenerle que poner su nombre correcto para no crear confusión entre los que nos escuchan o ¿Sí? los que nos vayan a escuchar, ¿no? No, lo que quiero es decir es, internet, ¿te acuerdas que hemos comentado? Es una gran fuente de información Sí, falsa, errónea, distorsionada, más bien sin reglas, ¿no? sin reglas. Sin reglas. Las Cualquiera reglas puede publicar nosotros, cualquier cosa. es que nosotros, igual que los libros, mira, cuando íbamos a la biblioteca había pues un bibliotecario que nos sugería, fíjate, Ujú, a veces llevábamos ya nuestra bibliografía, pero a sí, veces decíamos, híjole, es que busco este tema, y el bibliotecario te orientaba y te decía, por ah, eso eran puedes, bibliotecarios en todos los sentidos, José Luis. exacto, por eso O sea, a lo que voy ahora es que con internet nos dejaron la biblioteca sin bibliotecario. exacto. Entonces, ¿qué Si te tenemos? acuerdas, ¿Qué el tenemos? bibliotecario te guiaba, ¿verdad? El bibliotecario te guiaba, ¿te acuerdas? Te sugería, ¿sí o no, José Luis? Sí, obvio. Por eso te digo, hoy nos dejaron el internet Sí, como lo, lo, sin bibliotecario. lo describiste correcto, te dejaron la biblioteca pero sin nadie que te guíe. Sí, entonces, ¿qué haces tú? Pues agarras de aquí, de allá, de por allá. Aquí te ¿Y quién, suena la palabra, bueno, pues la agarras, ¿no? y quién sabe qué agarraste? ¿A poco Pero no? esa es la donde yo iba con el tema. El Ajá, que ya leyó internet o buscó en internet, ese no es una persona informada. Esa ¿no? es una persona que anda buscando, un Y quién sabe buscador. de qué se fue a enterar. Por eso, pero esa no es una persona informada. Bueno, ahora, ¿cuáles son esas modalidades que te digo donde el cliente tiene mucha responsabilidad? Básicamente dos. Uno, los guardaespaldas. Los Ajá. guardaespaldas muchas veces
los toman como golpeadores personales. Ok. ¿Cuántos casos no hemos oído de juniors que hacen que el guardaespaldas golpee a otra persona en una discoteca Sí, o en el tráfico, o en el tráfico? que ya hemos visto bastantes casos. ¿Te acuerdas que por eso se ha hecho mucho más estricta y rigurosa la regulación aquí en la Ciudad de México? Sí, por eso se le tuvo que emplacar sus autos a los escoltas, Ujú. porque, Pero no solamente eso, bueno, ya no cualquiera puede capacitar escoltas, solamente lo hace el instituto. bueno, eso es algo que yo no sabía, pero Sí, ya no, antes lo podíamos dar cualquiera que supiéramos hacerlo. Hoy, ujú, en la Ciudad de México, solamente lo puede dar el Instituto de Formación Policial. ok, Y ni fíjate, así, porque ok, salen bien formados, pero el problema es que dependen del cliente. Y si el cliente le dice, golpéalo si no te corro. bueno, se supone que tiene ya más criterio para poder contestar y negarse a Así servicios es. que no Pero, son los que ellos prestan, ¿no? exacto, pero ¿estás de acuerdo que es una modalidad complicada por Sí, la corresponsabilidad del cliente? ok, ese es una responsabilidad, aparte de una Ujú. corresponsabilidad, es una responsabilidad personal nuestra hacia la seguridad. Mira, ¿lo quieres ver dramático? Más, Si el guardaespaldas comete un delito por golpear a alguien, en realidad él es el autor material del delito, pero el autor intelectual es el que le ordenó que lo golpeara. obvio. Pero en estos casos, el que se va al bote es el guardaespaldas. Bueno, Así, ¿sí me eh, explico? estoy Porque recordando lo de estos, el cliente dice, no es mi bronca, él lo golpeó. sí, como cobarde, pues, o sea, Eh, bueno, yo no lo quería decir así, pero ya lo soltaste. no, es que mira, yo creo que nosotros, tú y yo, ahorita tenemos que ir acomodando las palabras correctas. Sí, eso es una cobardía totalmente, sí, lo echa a pelear y después Sí, arréglatelas. sí, Sí porque ajá, piensan ¿viste por qué es que traen un animal de ataque, ¿no? un golpe exacto, un perro de ataque? Sí, entonces hay que decirlo para que la gente no crea que estamos aquí hablando nada más porque nos gusta Sí, estar chachareando sobre es seguridad. cobardía, sí, y lo dijiste, pues usaste la palabra adecuada, cruda, Sí, pero pero real, es la real. Entonces, así es. pero aquí lo que hablamos es la corresponsabilidad en el Pues sistema de seguridad privada. sí, exacto, pero sí estás de acuerdo que es una modalidad complicada para el profesional. Sí, por Se ve, eso, se ve entre la espada y la pared. sí, y todavía quieren que sea de a peso o de a tostón, ¿no? Ah, sí, rambos de a peso, por supuesto. La otra modalidad, José Luis, son los guardias de seguridad física de los establecimientos de impacto zonal, Ok. de antros, de los Ujú. antros. Y aquí dos casos muy concretos. ¿Te acuerdas el caso de Salvador Cabañas? No, no lo tengo fresco, pero a ver, dime. Salvador Cabañas, el jugador del Ah, América, ya. que le dispararon dentro de un antro. Sí, 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 ya ahí. Un antro de donde acudían muchos personas del medio de la televisión. Artístico y deportivo, sí, exacto. Sobre Ok, todo de Televisa. ok, perfecto. ¿Te acuerdas? Bueno, y Sí, también de los otros, ya sabes de quiénes, que ujú, fue el autor del disparo. sí, obvio. Ahí, fíjate que los guardias de ese tipo de lugares, los dueños, los obligan a actuar, ¿te acuerdas? Como los antiguos sacaborrachos. Sí, que hasta muchos dicen que trabajan de eso, ¿no? Así es, porque ya dejan de ser profesionales de la seguridad y se convierten en dos cosas, en encubridores, como fue el caso de Salvador Cabañas, Ujú, pues que trataron de encubrir el asunto. Inclusive, si recuerdas, limpiaron la escena del crimen, sí, borraron las evidencias.
y le echaron la bronca a los de seguridad, encárgate. Sí, Sí. me acuerdo perfecto. O sea, me fui pensando en todo ese evento que pasó. Fue dramático, ¿eh? Dramático. Y ahí, fíjate que está vigente lo que establece el artículo 151 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en esos casos la seguridad privada se vuelve auxiliar de la seguridad pública y está obligada a preservar la escena del crimen, la Ajá, evidencia. eso sí es cierto. Pero los dueños te dicen, límpialo, y si no lo haces, te corro. Y además quedas boletinado. Sí, es lo que hablábamos, bueno, que tú nos comentabas sobre el otro artículo que está ahí como guillotina, ¿no? Sobre las personas de seguridad. Así es. Híjole. El otro caso, el más reciente, lo que ocurrió en la Polar. Sí, que no fue la primera vez. Que no, después nos enteramos de que no fue la primera vez. En este caso porque murió una persona. Y Pero ya ves porque que la empezó a chica, salir. porque su acompañante lo subió inmediatamente a redes sociales. Así es, si no, ya ves que después, pues todo sale. Sí, subieron otro caso de otra persona, igual la patearon en la calle, la dejaron Así es. desmayada. Afortunadamente ese no murió. Afortunadamente. Pero fíjate, por un fallecido empezó a salir todo lo que había detrás. Y déjame decirte algo. Ese es el caso que salió a la luz pública. Ujú. ¿Cuántos no se quedan en la oscuridad? No nada más en ese sitio, sino en otros sitios similares. Sí, ¿Por qué? Porque en esos lugares, ya con el calor de las copas, la gente ya no está consciente de lo que está pasando. Los parece, ¿no? desvalijan, les bajan la lana, les bajan, los fichan, vamos. Sí, sí, o Y sea, cuando ya se les acaba la lana, los de seguridad lo sacan. sí, o sea, son lugares de alto riesgo, fíjate. De alto riesgo. Por eso te digo, es una modalidad. ¿Qué pasa si el de seguridad no obedece al dueño? Sí, pues obvio, O lo corren, el dueño toma represalias o corren, pues y sí. queda boletinado en todos los sitios. ¿Sabías tú que aquí en la Ciudad de México hay un apartado especial para la seguridad en esos establecimientos? No, fíjate que ese dato no lo tengo. Hay una que muy pocos somos los capacitadores que estamos acreditados para dar esa capacitación. ¿Y sabes que no hay demanda de ese servicio? A ver, o sea, porque no les interesa otra vez, obvio. Porque no les interesa y no les conviene. Ajá, ok. Porque hay una ley de establecimientos mercantiles de impacto zonal que deberían respetar esos lugares. ¿Qué crees? Se ampararon. Y entre esas disposiciones están los requerimientos de seguridad para esos lugares. ¿Sí sabías eso? No, fíjate que ese dato no lo tenía. Bueno, Digo, para yo que no soy veas. especialista, ni soy la eminencia, ni nada. Soy Ajá. una persona que sí se ha metido al tema de la seguridad y voy avanzándole, pero ahí sí hay cosas que me faltan, como esta que me acabas de mencionar. Sí, bueno, fíjate que es que todo empieza a salir. Cuando ocurren este tipo de incidentes, pues empieza a salir muchas cosas, ¿sí o no? Pues sí, obvio. Ahora, esos lugares, José Luis, pues son los más llamativos, porque son lugares públicos de alguna manera que llaman la atención. Sí, Pero, atractivos para la gente, ¿no? así es, pero si te has fijado, hay muchos lugares, oficinas, hay ciertas oficinas donde emplean a los de seguridad como golpeadores, como virtuales sacaborrachos. Un cliente se pone muy pesado y lo mandan sacar. Ujú. Sí, o inclusive ya me imagino, ahorita me haces pensar en cualquier otro tipo de empresa, aunque no sea Ujú. de servicios de estos de De restaurantes entretenimiento, o para de decirlo impacto, bonito. ¿no? De impacto, como mencionan. Así se escriben en la ley, Ajá, por eso. establecimientos de impacto zonal. Entonces yo me imagino una empresa X, ¿no?
O sea, hasta los guardias los han de usar como capataces de los trabajadores, ¿no? En ocasiones, pero más lo que me ha tocado ver es cuando los clientes van a reclamar alguna forma de servicio o algo, Ujú. o alguna tranza con la lana, los utilizan como virtuales, digamos, no sacaborrachos, pero sí saca, digamos, agresivos, por así decirlo. Sí, como escuadrón de ataque, ¿no? Pues digamos, así que fuerza de choque. Ándale, fuerza de choque más bien, ¿sí? Y ahí es donde interviene esto que comentábamos al final del video, esos clientes tóxicos. Y es bien difícil decir no, José Luis. Sí, ¿Por qué? Porque por cada uno que diga no, va a haber muchos que digan sí. sí, porque obvio la situación laboral en la que se encuentran, pues es una desventaja total. Bueno, déjame comentarte otro caso que me tocó vivir a mí. Una gran cadena comercial de autoservicio, que no voy a decir su nombre. Te iba a decir que en los centros comerciales pasa lo mismo. No, espérame, ahí te va lo peor. Nos contrataron los guardias en una empresa que estaba yo colaborando. Mm, Y la verdad es que yo le recomendé al dueño, que es mi amigo, no le entres. ¿Por qué? Esta empresa casi cada año, 2 años, cambia de empresa de seguridad. ¿Qué tiene? ¿Por qué cambia de empresas de seguridad? pues sí, ¿Sí, sí me explico? O sea, a ver, ¿es una oportunidad? ¿Es un contratote? Sí. La pregunta es, ¿por qué cambió de empresa? sí, es ¿Por qué cambia cada año, cada 2 años? como a Bueno, nosotros los individuos cuando hacemos una, vamos por un trabajo, nos dicen, ajá, oye, ¿por qué cambias cada año de trabajo? correcto, ¿por qué no, eres inestable? Bueno, Ajá, resulta que esa empresa te paga los 3 meses, pero te aplica todas las penalizaciones que ellos deciden. Y tú tienes que pagarle el sueldo desde el primer día a tu gente. O sea, que tu empresa de seguridad tenías que financiar a la gran cadena comercial. sí, ese es un fenómeno a nivel nacional en toda la Por eso ya ves industria. que está el proyecto de ley del pronto pago. Ujú. Bueno, pero hay algo peor. En esas tiendas ya ves que los mayores enemigos son los farderos. Sí, también, esa es una Los plaga. farderos, los farderos no son ningunos improvisados. No, 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 no. Son, están perfectamente organizados y estructurados en jerarquías, en equipos y en roles. Sí, eso ya me ha tocado verlo, Bueno, y la única manera de contrarrestarlos es sorprenderlos, no dejar que te sorprendan. obvio. Bueno, ¿sabes cuál era la regla que nos impusieron? Que el No. guardia no se podía mover del puesto donde lo asignaban, de la posición. Y entonces, o sea, ¿no les interesaba ese tema No, sí, o les aplicaban la pero penalización? inmóvil tenía que detectar los farderos. Y además, el guardia era responsable del inventario Ajá, de los pasillos que le tocaban, por pero eso, sin moverse. a eso voy, ¿no? O sea, las penalizaciones eran sobre las pérdidas también. Sí, exacto. Le digo, a ver, oye, ¿cómo es posible que no dejes moverme y yo poder sorprender? Ah, no, es que así es la política aquí. Con otra, ya ves que en esas tiendas hay empleados que le llaman, ¿cómo se llaman? Prevención de pérdidas, Ah, ok, sí. que son realmente seguridad, pero no le llaman seguridad No, no, para no, evadir el cumplimiento de la ley. es obvio, Como no le dicen personal de seguridad, no están obligados a cumplir con la ley de seguridad privada. sí, Por eso le llaman prevención de es pérdidas. una argucia legal, ¿no? Es una argucia legal. Bueno, los de prevención de pérdidas se dedicaban a vigilar a los guardias. Tienes razón, tienes razón, o sea, Dices, ¿qué? ¿Perdón? Obviamente, pues acabamos reventando ahí y salió más caro el caldo que las albóndigas.
Sí, la penalización que el contrato. No, y se acabó perdiendo el contrato por incumplimiento. Sí, por ¿Y eso cómo te digo, demonios quieres que te cumpla si me pones unas condiciones que no me permiten cumplir? sí, pero como tú dijiste, no le entres y le entraron de todos modos. Y exactamente. ¿Por qué? Porque era muy atractivo el contrato, era mucha lana, sí, pero empieza a bajarle, a Bueno, bajarle, a bajarle sí, y acabas como las gallinas poniendo. el contrato no era atractivo, con lo que era atractivo era el monto, Así pero es. el contrato creo que no. Pero la letra chiquita es lo Pues que sí, mata. pero eso es lo que tenemos que saber leer, todos en cualquier caso. Correcta, Memo. Te ganaste el premio de los 64,000 pesos, José Luis. Y entonces, ¿con el quién? Con el doctor IQ, ¿te acuerdas? Con el doctor, con Jorge Marrón o algo así. Sí, no me acordaba Pero el nombre. ese es el problema, José Luis, del cliente. Sí. No sé si tienes ahí una gráfica que te mandé Sí, sí, de la sí está visión del lista. cliente y la visión del prestador de Esa servicios. está padrísima, Y creo que es muy interesante porque el cliente que ve, pues que le estás dando 2 rebanadas de pan, jamón y queso. Ajá. Y me cobras 200 pesos, espérame. Es que detrás de ese jamón, pan y queso está la renta, sueldos de empleados, pago de impuestos, pago de luz, pago de agua, ¿sí? Bueno, esta visión Sí. es la del cliente. Hay uniformes, capacitación, seguro social, Infonavit, impuestos, etcétera. Nada más porque me pongas un changuito aquí a la entrada. Bueno, tienen razón. La cuestión es, ¿qué tipo de changuito quieres que te ponga en la entrada? ¿Sabes una cosa, David? ¿Mm? El sistema económico mexicano nos ha ido formando como mexicanos de segunda. No nos han enseñado a ser mexicanos de primera. ¿A qué voy? Esto viene de un tema cuando un día estábamos viendo la piratería. Ajá, Toda la industria, entre comillas, musical, porque no son musicales, son empresas gigantes tecnológicos más bien que graban y producen, sí, y los artistas son otros, ¿no? sí, Entonces esos grandes corporativos pues, están preocupados de sus ganancias que se ven afectadas por la duplicación no autorizada de los bueno, temas ¿sí musicales. sabías que muchos de esos tienen su propia sección de piratería? Bueno, a lo que voy es que le gritan a los cuatro vientos que la piratería es un problema, etcétera, que porque sus ganancias se ven mermadas. Eso habría que Sí, hacer un análisis, pero vamos a dejarlo como derecho a la duda, ¿no? El detalle es que nadie habla del cliente o del comprador o del usuario, ujú, en el que nadie se preocupa porque el usuario no necesite la piratería o no se justifique el uso de la piratería. fíjate que aquí hay un círculo vicioso, José Luis. Compran productos pirata Ajá, porque los originales son muy caros. exacto, Y los originales son muy caros porque muy poca gente compra originales por comprar exacto, artículos pirata. exacto. Pero además, mucha gente se justifica o cree que es la justificación de que yo no gano mucho, por eso no compro Ajá, originales, ¿no? correcto. Pero si tú vas a decir, bueno, en Estados Unidos, obvio que la visión cambia. Porque Ujú. aunque ganen lo que ganen, de todos modos allá la piratería no tiene tanto pegue. No, O sea, ahí la mira, gente le gusta tienes razón, comprar José Luis. originales. Desgraciadamente tienes razón. Y digo desgraciadamente porque con el pretexto de la pobreza Exacto. me autorizo a violar la ley. ¿Sí? Y no nos enseñamos o no aprendemos a pagar por los servicios de primera. Correcto. Eh, Quiero servicio de primera con precios de quinta. Exacto, ahí volvemos a caer a lo mismo. Digo, este es un ejemplo de la piratería.
Sí, Entonces, por decirlo de otra manera más, a lo mejor complicada, los guardias que tenemos, queremos pagarlos como si nos convenía mejor pagar un guardia pirata que un guardia original. Ah, y fíjate que ahí, otra vez, ahí está la fuente de las empresas irregulares. Fíjate, a mí no me gusta usar el término patito. sí, Aparte de no, que lo considero ofensivo, no, no te dan el problema real. Te no es, voy a decir por qué. no es descriptivo. No, porque son empresas mercantilmente legales, Ujú, pero irregulares con respecto a la normatividad de seguridad. ok, El problema es que el mismo cliente prohija esas empresas sí, porque son baratas. a eso, volvemos otra vez a lo mismo, el El cliente de cliente. segunda, Acuérdate que si hay demanda, va a haber oferta. Así de sencillo. sí, pero de todos modos nosotros nos volvemos clientes de segunda. Ahora, fíjate que aquí en ese aspecto, otra vez, la Ciudad de México tiene, a mi juicio, la mejor legislación en materia de seguridad privada. Porque aquí en la Ciudad de México, hasta donde yo sabía, no sé, a lo mejor ya ha cambiado, es la única legislación que sanciona al que contrata servicios irregulares. Oye, pues fantástico, Y, fantástico. de, y con todo y todo, siguen contratándolos. Sí, porque no están a la vista a lo mejor, porque son lugares muy privados, muy cerrados. Así es, sobre todo en los condominios Ujú. residenciales de cierto nivel, obviamente. Bueno, y no es cierto. No, 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 de También cualquier nivel. las grandes empresas también tienen su parte bonita y su parte, digamos, subterránea, para decirlo de Sí, manera a que lo no se mejor, sientan ofendados nuestros a colegas. lo mejor el de la puerta sí es un guardia con todos los permisos de su empresa, Y los eh, de adentro no. y los de más adentro ya no, Exacto. sí. Mira, Pero te voy a decir un volvemos a lo absurdo, ¿eh? mismo. Te voy a decir un absurdo. Una empresa que se jacta, obviamente digo, no voy a decir sus nombres, de ser parte del Comité de Competencias Laborales, ok. que tiene como 3,000 elementos. Oye, son muchos. No, está bien, pues es No, una por eso empresa digo, grande, pero te dije. eso pues ya nos deja muy pocas opciones, ¿no? Para saber quién No, es. tiene 3,000 elementos Por eso. y solamente como 200 certificados en competencias laborales. No, pues, A ver, échate ese tronco a la uña. pues sí, complicada la cosa, ¿no? Fíjate, miembro del Comité de Competencias Laborales. Sí, Se dice. supone que debería de poner el ejemplo, ¿no? Dije, se supone. Pero aquí viene otra vez el círculo vicioso, otro círculo vicioso. ¿Por qué no los capacitas? ¿Por qué no los certificas? Pues porque lo que yo le invierto, a los 2 meses se me va y es otro el ganón. Sí, ¿Te acuerdas pero que ya hemos comentado? En diciembre, las empresas de seguridad privada sufren una elevada deserción de personal. Se les van y botan la chamba y les vale. pues sí. Y ya ves las broncas que traen toda empresa, grande o chiquita, Sí, o sea, para cubrir los servicios en fin de año. Y sí, en fin de año. porque son chambas que no te arraigan y no te duele lo que vayas a perder. Mira, a mí me ha tocado ver guardias que nada más por la chamarra te botan la chamba. Por la pura chamarra y las botas. Sí, 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 obvio. Si te fijas, hay muchos vicios en ese sentido, que desgraciadamente se derivan de 3 factores. Uno, las lagunas legales. Ujú. 2, la falta de un mecanismo de verificación-sanción. Y 3, el cliente solapador de esas irregularidades. Como te dije, si hay demanda, va a haber oferta necesariamente.
Sí, aunque el detalle aquí con la demanda es que es por parte del cliente. Ujú. La demanda baratera, como Sí, dices. o sea, el cliente es el que marca la demanda. Así es. Entonces, esto, volvemos, quiero tocarlo así para ver si ayuda de algo, ¿no? O sea, esos son los clientes de segunda. O de hasta tercera, cuarta y quinta. Mira, Ahora, ahora sí normalmente, me desconcentraste, pues, pero... es que normalmente de dónde salen. Y tú te has dado cuenta de muchos casos. El cliente que le dice al guardia con el que ya se encariñó, oye, ¿y por qué mejor no te contrato a ti y me sales más barato? Y vota a la empresa y en lugar de pagar 10,000 pesos por guardia, le paga 8,000 a este guardia. No estaría mal si él lo mandara a capacitar como guardia, pero Exacto. después ya quiere que sea otra, como dijimos, el que va por el mandado, el que va por los cigarros. Éndale, exactamente, huerco. Pues sí, ahí ya volví a torcer el rabo. Y ya la puerca torció el rabo, Pues sí. exactamente. Entonces volvemos a tener el mismo problema, el cliente de segunda, o de quinta, Exactamente. o de Si el quinta. cliente exigiera servicios de primera y estuviera dispuesto a pagar por ese servicio de primera, otro gallo nos cantaría. Exacto. Entonces fíjate cómo el cliente es el que empieza a fomentar toda Es el caldo de cultivo, tienes todo razón, este José círculo Luis. vicioso, toda esta... eh, Ese es, digamos, como dicen, es la fuente que mantiene sí, este problema. exacto. Y tú dijeras, La es que primer, la primer es el razón, cliente de bajos recursos. No, ¿no? ¿qué te acabo de decir de una gran cadena de autoservicio? Sí, 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 o Para sea, evadir la ley, pues le nombra prevención de pérdidas. ajá, exacto, o para ahorrarse, no sé, tantos millones o tantos miles, ¿no? En realidad ni se ahorran tanto, simplemente es por evadir el cumplimiento de la ley. Para no, Que pues, es ilógico, pero Diego, ¿quieres que te protejan y tú mismo propicias desprotegerte? A ver, espérame, ¿dónde está la congruencia? ¿Te acuerdas que Mariela nos hablaba de ese factor, congruencia, sí, en los valores? sí, obvio. Hablan de honradez, de honestidad y todo, y espérame, ¿qué pasó? Sí, el patrón es el primerito que va Y el y... patrón es el primero que, ¿te acuerdas que ella insistió mucho Sí. en esto de la congruencia? No, ese estuvo fantástico, esa plática que tuvimos aquí. Por eso te digo, como que todo lo va cayendo en su sitio. Por eso, fíjate, ¿te acuerdas que el proyecto de ley que hemos estado tratando de impulsar, uno de los grandes cambios es ese, Ujú. que regule la función, no la denominación? O sea, no me importa cómo le llames. Si son funciones clasificadas como de seguridad, le entras a la ley. Sí, Le así, puedes llamar Juanitos, pero si hace funciones de seguridad, tienes que cumplir con la ley. sí, así como Y están eso, tipificados los antros, ¿no? Como, sí, no me interesa cómo le llames. Cubres con este perfil, le tienes que entrar a la ley. Y ese es uno de los grandes cambios que ha atorado esta ley. ¿Sabes lo que significa? Regular la función laboral, no la denominación. sí, Todos estos tendrían que entrarle al aro. fíjate que está interesante, ¿eh? O sea, este, complicado y difícil yo creo que sí, pero Por interesante. supuesto. Y Por- además en ese Porque proyecto de plantea ley, las cosas desde otra visión. pues sí, pero otra de los puntos que se plantean en esa ley es que se sancione al que propicia la Ujú. irregularidad y la ilegalidad. Sí, ok, hay que en el origen. O sea, lo que hace aquí en la Ciudad de México, hacerlo a nivel nacional. Así de sencillito. Pues sí. Bueno, se oye sencillito, ¿verdad? Pero ya ponerlo en práctica, estamos hablando de otro universo.
Pues sí. Pues José Luis, ese es el panorama con el cliente. Si Ok. te fijas, es el origen de muchos de los problemas. No, te digo una cosa, este tema también me apasionó mucho porque por fin puedo yo sacar ese concepto que traía ahí manejando del mexicano de segunda. Ajá. Ojalá que a muchos les caiga el 20 de que debemos de dejar de ser mexicanos de segunda, no comprar piratería, no porque las empresas vayan a ganar menos o más, no, sino porque tú y yo merecemos tener cosas de primera. O sea, en lugar de tener uno USB con música grabada, tener los discos originales para poderlos escuchar en toda su... Porque si tú compras original, tienes derecho a exigir. ¿Sabes Además, qué? Tenía mala calidad, a mí me repones esto. exacto, o sea, por eso somos de segunda, porque no nos atrevemos a exigir. Oye, es que se oye mal, es que lo compré pirata, Sí, dices, es bueno, que me ya, lo volé, ¿sí o no? Me lo sí, volé, y eso, y en todos los aspectos de nuestra vida así funcionamos. sí. Y todavía lo presumen. ¿Qué creen? Bajé 25 canciones que te cobran en ya sabes dónde y a mí no me costó ni un quinto. ¿Sí? O Sí, sea, mano, espérame. ¿Estás confesando un delito o lo estás presumiendo? sí, está complicado ese tema. Pero, pues mira, ojalá que le sirva a alguien de nuestros amigos que nos Bueno, escuchan. si te fijas, José Luis, es una variante del síndrome de Peter Parker, ¿sí o no? Ok, correcto. El que propicia el delincuente. Sí, sí, hasta allá vamos, fíjate. Hasta allá vamos. ¿Lo quieres ir más dramático? El que está comprando una dosis de droga, ¿te acuerdas que lo Sí, sí, comentamos? sí, sí, exacto. Está comprando una bala con el que van a asesinar a alguien. Fíjate que vamos a hacer un spot con esos conceptos, fíjate. Sí, ¿Sí? ya me estás dando ideas, pero va, lo vamos a Bueno, hacer. de eso se trata. Sí, Y sí, si sí, nos sí. llegan más ideas de nuestro público, Ah, pues ok, bienvenidas. aquí las agregamos. Bueno, ¿Vale? pues José Luis, ese era el tema de esta semana. No, pues te Y agradezco mucho. dos cosas finales. Ujú. Tú sabes lo que acaba de pasar en Turquía ayer, Sí, lamentable, muy lamentable. dramático. Fíjate, fíjate que me revivió una idea que traemos desde hace algún tiempo, de que cuando ocurre un gran desastre, no estamos preparados. Siempre decimos que nos vamos a preparar y establecemos regulaciones y todo, pero como pasa mucho tiempo sin que ocurra nada, Sí, se va relajando. se nos tranquiliza la Sí. conciencia. Si recuerdas, hace 4 años todavía estábamos manejando y tú fuiste testigo de ahí, ¿te acuerdas del programa Guardianes de la Historia? Ujú. Demostró que muchachos de 10, 11 años son capaces de aprender. ¿Te acuerdas? Sí, 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 ¿Te acuerdas la edad de los muchachos? sí. ¿Y te acuerdas lo que eran capaces de hacer para atender una emergencia médica? Sí, 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 o sea, ellos son, como dicen, resilientes y No, pero activos. muchas veces se menosprecia, es que es un escuincle, sí, pero No, ese no, escuincle si sabe, te puede salvar la vida en la calle. sí, y ellos son más ¿cómo te puedo decir? Más activos, más Así entrones, es. dirían, por Pero ahí. si recuerdas también, se les dio educación, capacitación en protección civil. ¿Te acuerdas que en la graduación, que si te acuerdas que fue un 19 de septiembre, Ujú. ellos dirigieron la evacuación en el Museo Nacional de Historia? Sí, 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 ese día que lo transmitimos también, ¿no? Así es, ese día que lo transmitimos exactamente. ¿Qué significa? Eso fue una experiencia muy puntual. ¿Qué pasaría, José Luis, si esto se convirtiera en materia de educación, por lo menos de los últimos años de primaria y toda la secundaria? ¿Qué pasaría? Yo creo que debería de ser educación básica, ¿no?
Por eso, estamos hablando de educación básica. Sí, ¿Qué pasaría? desde el primer año hasta el último año de secundaria. Por lo menos enseñarles dónde poner el dedo para detener una Sí, hemorragia. sí, sí, a lo mejor al niño de primaria no se le enseña lo del de No, pero sexto, pues si recuerdas, estos eran muchachos de quinto, sexto de primaria, primero de secundaria. sí, por eso, pero digo, al de primer año se le enseña una cosa, al de segundo Ujú. otra, y así se va avanzando. Y ¿Qué pasaría, se José va Luis? haciendo permanente, fíjate, está bien la idea. Correcto. ¿Qué pasaría si el niño que sale de sexto de primaria, después de 6 años, sea capaz de atender una emergencia en la calle? ¿Qué pasaría en 10 años, José Luis? Sí, porque hoy poca gente sabe cómo reaccionar ante una Muy emergencia poca gente. médica, por ejemplo, o Ujú. algún otro tipo de accidente. Bueno, ¿por qué me surgió una tragedia Turquía y Siria y por más esfuerzos que han hecho los profesionales rescatistas, son insuficientes? Más de 4,000 muertos. Sí, 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 es un drama, es un drama. Y nosotros hemos vivido ya dos experiencias recientes, José Luis. Sí, 85 y 2017. sí, ¿Te acuerdas cuál es el problema? La gente está dispuesta a hacer. sí, es lo que, bueno, como los niños, ¿no? Que ya ves, Sí, pero yo fui sin saber nada. Ahora, el problema es que no sabía nada. así es. Entonces, Imagínate, a veces llegamos nada más a hacer bola. ahora, imagínate que 1 de cada 10 mexicanos, 1 de cada 10, supiera hacer lo que les enseñamos a los guardianes de la historia. 1 de cada 10, no todos. Sí, Uno de cada 10. o que 1 de cada 10 supiera qué hacer en tal Por momento. eso, 1 de cada 10 que supiera hacer todo lo que saben hacer los guardianes de la historia, entre primeros auxilios y protección civil. ¿Qué pasaría, José Luis? ¿Te imaginas ese escenario? Pues sí, obvio, la organización sería más fácil, más rápido y más eficiente. Y la ayuda más eficiente, porque es la gente la que está cerca de la gente. ¿Sí? Imagínate que 1 de cada 10 en cada cuadra de cualquier ciudad, no importa si es urbana o rural, supiera hacer eso. ¿Llegaría antes que cualquier ambulancia? Obvio. ¿Llegaría antes de que cualquier brigada de rescate? Sí, porque está dentro de las comunidades. Está dentro de las comunidades. Digo, a lo mejor es una utopía lo que estoy diciendo, ¿no? Pues mira, o Pero, sea, de eso vivimos los seres humanos también, aunque digamos que no. pero acuérdate que como buen chino, ahí te va. El camino de 1000 millas empieza con un paso. ¿Podríamos iniciar con esto? ¿Con enseñarle a los niños? Pues sí, digo, Si les se enseñamos me a ocurre todos que los niños, se me ocurre que es muy buena idea, ¿eh? digo, si les enseñáramos eso básico, mira, porque ya ves que Cruz Roja, ERUM, de repente da esos cursos y va mucha gente, pero ¿cuánta gente? En lugar de eso, ¿qué pasa si lo convertimos, como dices bien, Sí, en materia obligatoria en las escuelas? sí, que sea parte de nuestra Que sea educación. parte de la educación básica, como Ujú, dijiste bien. sí. Oye, pues vamos a darle seguimiento al tema, digo, ¿qué te parece? Por eso te digo, me surgió por esto que pasó en Turquía. Sí, por Y eso, nosotros pero... en México, fíjate, estamos expuestos a sismos y a huracanes. Ujú. No, pues Y ya ha obvio. pasado que nos han pegado 2 huracanes simultáneos, uno por el Golfo y otro por el Y Pacífico. eso es lo que conocemos. Lo Imagínate que que no ya sé... nos ha pasado. Ajá, porque lo conocemos. Pero Así imagínate que es. pase otra cosa que no conozcamos, va a estar peor. No, ahí te va. ¿Qué te parece que nos peguen 12 huracanes y al mismo tiempo un terremoto? No, por eso, pero eso ya lo conocemos. Pero imagínate Ujú. que cae un meteorito, no sé, algo que no conocemos. Pues Correcto. está peor la cosa. Entonces, por eso te digo, me surgió con lo que vimos
Las escenas son dramáticas Pues realmente. sí, te digo, es un drama total. Pero me recordó que el mexicano, sí, somos de segunda, pero cuando hay desastres, somos muy Sí, solidarios. somos de primera, ahí sí somos de primera, fíjate. Bueno, ¿qué pasaría si además de estar solidarios, estamos preparados? Sí, ok. Fíjate que me gusta. Vamos a darle seguimiento a esa idea, a ver qué más podemos hacer, ¿qué te parece? Me parece bien. Pues José Luis, Ok. ya volví a remover telarañas mentales, ¿verdad? Pero está bien, o sea, porque mira, no todos tenemos o tienen esa capacidad, entonces el que la tenga, pues tiene que usarla, Ujú, o, ese- correcto. o esa habilidad, ¿no? Para sacar esas ideas, esos temas.